Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bien, pues vamos a comenzar con la palabra. ¿Qué les parece? Quiero la bienvenida. Mi hermano es la primera vez que viene, ¿verdad? ¿Está aquí enfrente? ¿Cuál es su nombre? Raimundo, bienvenido, hermano. Siéntase como en casa. Bienvenido y bienvenido todos. De nuevo, papá de Jaciel, ¿verdad? Mi hermanita también, segunda vez que vienen. Bienvenidos, bienvenidos todos. Qué gusto verlos. Bien, pues vamos a continuar con la serie Héroes de la Fe. Y antes de comenzar, oramos, ¿sí? Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites como iglesia, como parte de la iglesia, Señor, que somos, reunirnos para adorarte, para exaltarte. De verdad, gracias, Señor, porque tenemos esa libertad para hacerlo. Queremos bendecirte y con esa misma actitud escuchar tu palabra y prestar atención a ella, Señor. Que ésta hable a nuestro corazón, que hable a nuestra vida, para que en nosotros haya fruto, Señor, y una respuesta digna de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues el tema de hoy es la fe de Isaac. Continuamos ahí en Hebreos 11. Y quisiera comenzar diciendo, mis amados, cuán importante es la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Esta, mis amados, es el fundamento de nuestra fe. Sí, la Escritura se describe a sí misma como lámpara que ilumina los pies de quien la toma en cuenta para su camino. Sí. La palabra nos da dirección, nos da un norte seguro. Jesús dijo que aquel que escucha su palabra y la atiende, este es considerado como un hombre sabio y diligente que edifica su casa sobre la roca. Sin embargo, aquel que recibe su consejo, pero no hace como éste dice, es considerado como un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Sí. Es decir, los dos recibieron el consejo, pero uno hace y el otro no hace. Todos y cada uno, mis amados, de los hombres y mujeres de fe que se encuentran aquí en Hebreos 11, tienen algo en común. Y es precisamente que recibieron una palabra de Dios, una instrucción, un llamado, y por diferentes circunstancias y en diferentes contextos, ellos la obedecieron creyendo que esta palabra era verdad. La abrazaron como verdad en su vida. Y por cuanto creyeron y tuvieron fe, fueron sus errores justificados, fueron sus pecados justificados. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, le dice, mira, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que el apóstol Pablo tiene en mente es precisamente aquellos registros de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que recibieron la palabra de Dios y fueron bendecidos por ella, y fueron tratados por ella, fueron asediados también a causa de su fe, a causa y a Esaú respecto a cosas venideras. Algo que nosotros podemos observar en la palabra de Dios es que esta, mis amados, no cubre los errores de los hombres. Aún aquellos que tienen como ejemplo, como en el caso de Hebreos 11, ¿no? Esta gran nube de testigos que vivieron y muchos otros murieron a causa de su fe. Y la misma palabra los tiene como dignos de imitar a su fe. Cometieron errores, muchos de ellos grandes errores. Y la Biblia no tiene la más mínima intención de ocultar esos errores. Sí. Esto, mis amados, por un lado, nos hace entender que la obra de Dios se lleva a cabo a través de y a pesar de nosotros. Sí. Porque es la obra de Dios. Y por otro lado, Dios nos brinda un descanso, mis amados, al mostrar que no llama a hombres perfectos, sino que Dios se perfecciona en hombres imperfectos, así como usted y como yo. Sí. Y eso es un descanso, para mí lo es, ¿no? En este relato, ahorita vamos a ver ahí en Génesis 27, a partir del versículo 1, si quiere vaya yendo para allá.
Pero en este relato bíblico encontramos algunos errores y muchos otros aciertos que llevaron a Isaac, a Jacob, a estar en la lista de los célebres hombres de la fe, aquí en Hebreos 11. Ahora trataremos de observar este contexto, ¿verdad? Desde el contexto de Hebreos 11:20, ¿sí? Pero es necesario que nos vayamos ahí a Génesis 27:1. Cuando estemos ahí, ¿me dicen? Muy bien. Estos son rapidísimos. Son del oeste. Dice así. Vamos a leer todo el pasaje. Vamos a leer hasta el 40. ¿Va? ¿Me sigue ahí? Bien. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo, Rebeca esposa de Isaac, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, traedme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y traedme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpare mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque por si eres mi hijo Esaú o no. Versículo 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Olía a bestia, yo creo, ¿no? Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia del trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, levántate, padre, y coma la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú.
Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo lo que antes que tú vinieses? Todo lo que antes que tú vinieses, yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme a mí también, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Ahí vamos a dejarlo, ¿sí? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer aquí, ¿cierto? Una de ellas es: ¿por qué Isaac no solo se desdice de la bendición después de que se enteró que fue engañado? Si alguna vez usted se preguntó eso, ¿no? ¿O por qué no hay reprimenda a primera instancia? No lo alcanzamos a ver para Rebeca por haber sido el autor intelectual de este usurpo, ¿no? O la más fuerte, y creo que esta resolvería todo: ¿por qué Dios aprueba la bendición de Isaac a Jacob si fue a través de un engaño? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? Bueno, y luego nos encontramos el pasaje de Hebreos 11:20 que dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Cómo que por la fe? Si yo acabo de leer que fue por una trampa, ¿no? Ni siquiera estaba en el corazón de Isaac bendecir a Jacob como primogénito. Engañaron a Isaac aprovechándose de que estaba anciano y ciego, y así consiguieron la bendición. Ahora, ¿qué si le digo que el verdadero usurpador desde el principio fue Esaú? Eso cambiaría absolutamente toda nuestra perspectiva. Vamos a hablar un poquito de Esaú, ¿sí? Cuenta la Biblia que Rebeca no podía tener hijos. Entonces Isaac oró a Dios por su esposa y Dios le permitió que quedase encinta de mellizos, de gemelos. El primero en salir, dice la Biblia que era güero, era rubio, rojizo y cubierto por todos lados de pelo, una bolita de pelo, ¿no? Dice que su pelo era como una piel. Y por eso lo nombraron Esaú. Esaú significa velludo. Sí, esto lo encontramos en Génesis 25:26. Después salió su hermano, cuya mano dice que estaba agarrada del talón de Esaú. Sí. Ahora, Esaú era grande y fuerte. Él se dedicaba al campo, a la caza. Sí. El Génesis dice que un día, estando Esaú agotado a causa de volver de cazar, le pidió a su hermano Jacob que le diera de comer un guiso rojo, sí, un plato bermejo, dice, el cual había preparado Jacob mismo. Pero Jacob le dice a Esaú: oye, dame a probar de ese guiso rojo porque estoy agotado. Y Jacob le contestó: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Y Esaú le dijo: mira, estoy que muero, ¿no? Exagerado el brother. Me estoy muriendo, le dijo. A mí qué me importa la primogenitura, dame de comer. Sí. Entonces, de esa manera fue que Esaú despreció su primogenitura, la cual, mis amados, debo decir, implicaba el sacerdocio, el patriarcado, y quedaba en juego la doble porción de la herencia. Sí. En Hebreos 12:16, el autor de Hebreos dice
que Esaú era profano. Sí. Ahí en Hebreos 12:16 voy a leer desde el 15 para tener un poquito de contexto. Dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice el verso 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La palabra profano significa que no es sagrado y no sirve para fines santos. Sí. Esaú, mis amados, debo decir que no se ganó el título personal por vender su primogenitura. No se ganó el título de profano por vender su primogenitura por un guisado, sino que al hacerlo evidenció el verdadero afecto nulo que había hacia ello. Sí. Nuestras pequeñas decisiones, hermanos, evidencian nuestros afectos y nuestras prioridades, aún las más pequeñas. Nuestras decisiones de cada día, hacia dónde voy, qué hago, qué priorizo, esas pequeñas decisiones manifiestan nuestros afectos, manifiestan nuestras prioridades. Esaú no estaba interesado en el sacerdocio, ni en el patriarcado, pero sí en la doble porción de la herencia. Ahí fue donde le pegó, ahí fue donde le dolió. ¿Sí? En Génesis 27:34 dice que cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme a mí también, padre mío. ¿Se pueden imaginar la desesperación? Se sintió burlado, se sintió rebasado. Dijo: perdí lo que tenía. No. Y dice que Isaac le contestó: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y fíjese lo que dice Esaú: bien llamaron su nombre Jacob. Jacob significa tramposo y mentiroso, estafador. Dice, bien lo llamaron así, es un tramposo, pues ya me había suplantado 2 veces, dice. Ya me había dado gane con la primogenitura. Y ahora con esto, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí otra vez? No, es como que no te quedó nada, papá. Algún ranchito por ahí, ¿verdad? Algunas cuantas hectáreas más. Aquí el asunto, mis amados, es que Jacob no se apoderó a través de engaños ni de trampas de la primogenitura de Esaú. No fue así. Él renunció a ella. Jacob no lo engañó. Es más, ni siquiera fue Jacob quien inició esa conversación de ¿qué onda? ¿Quieres? Te la cambio. No fue así, sino fue Esaú, ¿recuerdan? O sea, Esaú le dijo: oye, dame. Y pues Jacob vio la oportunidad, ¿no? Le dijo: bueno, pues sí, te doy, te la cambio por tu primogenitura. Pero no lo engañó. ¿Sí ven? No lo engañó. Realmente Jacob fue quien renunció a ella de manera deliberada. ¿Sí? Perdón, Esaú. Están despiertos, estoy calándole. Fue Esaú quien renunció, mis amados, a la primogenitura de manera deliberada. ¿Saben? Nadie puede quitarnos absolutamente nada. Eso es bien importante. Nadie puede quitarnos nada. Somos nosotros los que soltamos las cosas que Dios nos ha dado. Ese asunto de arrebatarle al diablo lo que nos ha quitado, eso no hay en la Biblia, no viene eso. No es así. Nosotros no podemos arrebatarle nada a nadie. Todo lo que tenemos es dado por Dios, por gracia. Y si un día nosotros dejamos de tener, si así fuera el caso, algo que Dios nos ha dado, no fue porque alguien nos los quitó, es porque nosotros lo soltamos. La palabra de Dios es clara y dice, ¿verdad?, que nada puede separarnos del amor de Dios. Es decir, nada puede quitarnos lo que Dios nos da. ¿Me explico? Somos nosotros los que renunciamos a ciertas cosas, repito, si fuera el caso, en este sentido. Sí.
Entonces, repito, aquí el asunto es que Jacob no se apoderó a través de engaños ni de trampas de la primogenitura de Esaú. Él renunció a ellas. Un corazón con amargura, mis amados, y guiado por la ira, siempre tratará de justificarse y culpará a los demás de las pésimas decisiones que ha tomado por sí mismo. Es que estoy en esta condición por culpa de... Es que es por ella, y eso es algo tan de la carne. Recuerda cuando vino el Señor con Adán y le dijo: Adán, ¿qué has hecho? Y dijo: Señor, yo no, la mujer que me diste. Y cuando vino con Eva y le dijo: Eva, ¿qué hiciste? No, yo, la serpiente me engañó. Yo no fui, fue Tete. Mis amados, es tan de la carne culpar a otros, a culpar a terceros por nuestras propias decisiones. Y decir: esta es mi condición por tu culpa. Si estamos en Cristo y tenemos acceso a su palabra, déjeme decirle que toda amargura, mis amados, falta de perdón y todo aquello que puede venir a estorbar nuestra relación con Dios, no es por culpa de absolutamente nadie, porque Dios nos da los elementos necesarios para que nosotros podamos vivir con Él en plenitud, porque es su obra. Todo lo demás, mis amados, son cosas que nosotros vamos recolectando a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro peregrinar. Y muchos de ellos los utilizamos como justificación para las decisiones que nosotros tomamos, para tratar de autojustificar. Pero déjeme decirle algo, mis amados, nada de eso no servirá cuando estemos delante de Dios. Nada de eso. Sí. La naturaleza del hombre busca culpables antes que hacerse responsable de sus propias decisiones. Ahora, en algo tenía razón Esaú de Jacob. Era un mentiroso y un tramposo. La Biblia lo describe como tal. Sí. Jacob era un hombre que tenía talento, y vaya que lo tenía. Había desarrollado el artilugio de la mentira y la manipulación. Más adelante vamos a ver, la semana que viene vamos a hablar acerca de Jacob. Pero era muy inteligente. Dice la historia, voy a adelantar un poquito a eso. Pero cuando él, después de que se va, que Dios trata con él, y trata bien. Pero cuando sabe que él va de regreso a casa y sabe que su hermano se viene con un ejército para encontrarse con él, lo que hace él es empieza a mandarle regalitos. Empieza a mandarle presentes, como para ir suavizando, ¿no? Aquí te va esto, hermanito, un presente. Y atrás de ese, otro grupo de personas con otro presente. Y luego, yo cuando estaba leyendo la historia dije: este cuate era súper inteligente, súper manipulador. El tipo trataba de anticiparse ante las cosas. ¿Sí? No lo estoy diciendo como virtud, era inteligente. No lo estoy hablando como virtud. ¿Sí? Le costó. Ahora, Dios utilizó ciertas cosas, por supuesto que sí, ya lo vamos a ver más adelante. Pero definitivamente este hombre tenía talento de alguna manera. Lo mal aplicaba, pero tenía. Sí. Jacob no era igual a su hermano gemelo, ¿no? Él no era velludo, él no cazaba, ¿sí? Podemos suponer que tampoco era tan fuerte como su hermano, no lo sé. No. Esaú era un hombre de casa con Z, ¿no? Y Jacob era un hombre de casa con S. Esaú era el preferido de Isaac. Jacob era el preferido de su madre Rebeca. Y vemos en el relato bíblico que ella fue, mis amados, repito, la autora intelectual de esta gran estafa. Incluso estaba dispuesta a recibir la maldición de Isaac si es que éste los descubría. Sí. Dice ahí en Génesis 27:11, Jacob dijo a Rebeca su madre: aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá me palpare mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y Rebeca respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Estaba dispuesta a eso. Cuando nosotros observamos esta historia, podríamos concluir que Dios está de acuerdo con este tipo de planes. Sí. Esa sería una conclusión muy errada, observando todo el contexto bíblico. Mis amados, la realidad es que no. Sí.
Dios no está de acuerdo con la mentira, Dios no está de acuerdo con la estafa, Dios no está de acuerdo con el engaño. Sí. En los términos del Señor, el fin no justifica los medios. Sí. Sin embargo, debo decir que Jacob, ¿verdad? Como hace rato los mencionaba, no era quien estaba usurpando a su hermano, sino era Esaú quien estaba usurpando el lugar de Jacob. En la cultura hebrea, y como en muchas otras, como también la griega, el primogénito era el que nacía primero. Nosotros, estudiando la carta a los Colosenses, nosotros nos hemos dado cuenta que primogenitura no necesariamente tiene que ver con el que nace primero, ¿sí? Sino tiene que ver con un lugar, ¿verdad? Un estado, ¿sí? Una posición. Pero normalmente esta posición, esta jerarquía se le daba al primer hijo. Repito, esto tenía que ver con sacerdocio, ¿sí? Tenía que ver con el patriarcado y tenía que ver con una doble porción de la herencia. Entonces, cuando estos dos muchachos, fíjense, cuando estos dos muchachos estaban por nacer, su madre recibe una palabra. Acompáñenme por favor a Génesis 25, 19. ¿Estamos ahí? Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno, dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, ¿qué dice ahí? Servirá al menor. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, que trababa su mano, dice que estaba trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años, cuando ella dio a luz. Esta palabra que recibió Rebeca, por supuesto que la compartió con Isaac. Dudo mucho, ¿verdad?, que se haya quedado con ella. Normalmente las mujeres pues no se quedan con nada, ¿no? Y no creo que Rebeca haya sido la excepción. Ella, por supuesto, que le dijo a Isaac esta palabra que recibió de Dios. Sí. Difícilmente, ¿no? Siendo algo tan importante. Ahora, y aquí es donde veo yo el meollo del asunto. Rebeca todo el tiempo vio a Jacob como el primogénito. Todo el tiempo vio a Jacob como aquel que iba a ser más grande que su hermano. Isaac veía a Esaú como el merecedor de la primogenitura. Y miren, por un lado yo creo que Isaac veía el perfil en Esaú, era fuerte, tenía presencia, tenía liderazgo, era cazador. Tenía todo el perfil para ser el patriarca, para estar al frente, para dirigir, ¿no? Isaac, ¿no? Pues tal vez no tenía tanto ese perfil, ¿no? No cubría con ciertas características. Ahora, no sé si Isaac, mis amados, de forma deliberada ignoraba la palabra dada por Dios, o simplemente la olvidó. No lo sabemos, ¿no? Pero miren, cuando pienso en una muestra de fe extraordinaria de Isaac, yo escogería tal vez el momento en el que dejó que su padre Abraham lo amarrara, ¿no? Y lo llevara a sacrificar delante de Dios. Digo, estar dispuesto a dar tu vida para honrar a tu padre y que éste cumpla los designios de Dios, eso es un ejemplo de fe. Sin embargo, el autor de Hebreos nos lleva a este acontecimiento donde tenemos que rebuscarle un poquito más para poder ver la muestra de fe de Isaac al bendecir a Jacob y Esaú.
Pero es interesante, ¿no? Y es ahí, repito, donde precisamente el momento de la bendición es donde encontramos la fe de Isaac, es donde encontramos su obediencia, es donde encontramos su fidelidad y su sumisión a lo dicho por Dios. Precisamente ahí a donde el autor de Hebreos nos lleva. Génesis 27:30 dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo: levántate, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y fíjense lo que dice el versículo 33. Y se estremeció Isaac grandemente. Esta palabra nos da un panorama acerca de qué fue lo que sucedió en Isaac y por qué él ya no tomó esas conclusiones, las cuales nos preguntábamos hace un momento. Otra versión lo traduce como: y tembló Isaac y se estremeció con gran temor. La palabra que utiliza aquí en el hebreo es la palabra harad, con K al principio, y significa temblar con terror. Eso fue lo que sucedió. Isaac se aterrorizó al saber que había bendecido a Jacob y no a Esaú. De esta palabra, ¿sí? De esta palabra se origina, es la raíz de esta palabra, se origina la palabra Jared, que es con K, que significa temor. ¿Sí? Cuando nosotros vemos con detenimiento la reacción de Isaac, podemos llegar a la conclusión, mis amados, de que Isaac se acordó de algo que le hizo temblar de terror, que le generó un gran temor. ¿Usted de qué cree que se habrá acordado? De la palabra de Dios, que Dios dijo: Él le servirá a él. Y lo podemos ver, mis amados. La pregunta que hicimos ahorita: ¿por qué Isaac no se desdice de la bendición después de que se enteró que fue un gran engaño? ¿Por qué? Seguramente porque Isaac, repito, recordó lo que Dios había dicho, que Jacob debía ser el mayor. Y fíjense la respuesta ahí en Génesis 27:37. Dice: Isaac respondió y le dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes nada más que solo una bendición, padre mío, bendíceme también a mí. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y fíjense lo que la bendición de Isaac. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. ¿Sabe qué está haciendo Isaac? Está confirmando la bendición. Está confirmando la primogenitura de Isaac. Y sucederá que cuando te fortalezcas, dice, que descargarás su yugo de tu cerviz. Esto significa, es decir, por más que quieras liberarte de la autoridad de tu hermano, no podrás. Dice: querrás sacudirte, dice, su yugo de tu cerviz, es decir, querrás quitarte su autoridad sobre ti. Y le dice Isaac: y no vas a poder. No vas a poder. ¿Saben por qué? Porque Dios dijo que así iba a ser. En ese momento, repito, Isaac no era su plan, ¿cierto? No era el plan de Isaac. Pero entendió que los planes de Dios estaban por encima del amor que le tenía a su hijo. Entendió que los planes de Dios estaban por encima de sus propios planes. ¿Cuántos de nosotros tenemos claro eso? Que los planes de Dios y los propósitos de Dios están por encima de los nuestros. A sus ojos Esaú era el indicado. Pero el Señor dice ahí en 1 Samuel 16:7, recuerdan: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
El hombre está limitado, mis amados. Nosotros alcanzamos a ver nomás de aquí hasta donde, pero Dios ve lo profundo. Dice que es el Señor quien discierne los corazones. Por lo tanto, Él no puede ser engañado. Sí. ¿Por qué no hay reprimenda para Rebeca por haber sido la autora intelectual de este usurpo? Pareciera a simple vista, mis amados, que Dios no trató con el engaño, pero por lo que hicieron, todos los involucrados recibieron castigo. Todos. Jacob tuvo que huir para preservar su vida. Tuvo que salir huyendo porque su hermano lo iba a matar. ¿Sí? Esaú se enredó con mujeres paganas y ahí se originó un pueblo enemigo para la descendencia de Jacob. Aparte que la escritura lo tiene por profano. Isaac sufrió el dolor de ver a sus hijos como enemigos entre ellos, al punto de que Esaú quería matar a Jacob. ¿Y Rebeca? Rebeca no volvió a ver a su hijo Jacob, al que tanto amaba, porque huyó a causa de Esaú. Todos sufrieron las consecuencias del engaño. Ya nada fue lo mismo, ya nada fue igual. Los hombres se equivocaron en todo, ¿verdad? Pero Dios, mis amados, Dios no se equivoca en nada. Nosotros podemos errar, pero Dios no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios aprueba la bendición de Isaac a Jacob si fue a través de un engaño? Bueno, la bendición fue aceptada porque era la voluntad de Dios. Tal vez no en la forma, pero Dios se encargó de tratar después a ese burlador, a ese pequeño rufián, transformándolo en Israel, el patriarca. ¿Sí? Dios se vale muchas veces, mis amados, de nuestros errores. Y a pesar de nuestras decisiones, Él cumple su propósito, como mencionaba al principio. Su obra es a través y a pesar de nosotros. ¿Sí? Pero su obra se lleva a cabo, su propósito se cumple. Él es soberano y su voluntad es perfecta. El ejemplo de Isaac es que jamás, escúcheme bien, jamás es demasiado tarde para aceptar nuestro error. Fue hasta que él fue anciano, antes de morir, ¿sí?, que la Biblia registra que él es considerado estar dentro de los héroes de la fe, precisamente, ¿verdad?, por esa sumisión, al punto de que ya estaba a morir, ya muy anciano. Hasta este acontecimiento no vemos algo más. Vemos ese acontecimiento con su papá, ¿verdad?, dándose en obediencia a su padre, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, por acá otra obra, ¿no?, que se puede ver, se puede distinguir la fe, pero la verdad es que es muy rebuscado. Cuando yo llegué ahí dije, ¿de dónde? No entiendo por qué Hebreos habla acerca de eso. ¿A qué se refiere? No. Entonces el ejemplo de Isaac, repito, es que jamás es demasiado tarde para aceptar nuestro error. El asunto es tener la humildad de aceptar nuestro error y corregirlo. Eso es fe, es arrepentimiento. Sí. Hebreos 11:20 dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Isaac, repito, al final creyó la palabra de Dios y bendijo a Jacob y a Esaú según la voluntad de Dios, no según su propia voluntad. Es tan importante, mis amados, que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere para nuestros hijos, para nosotros encauzarlos en ello, no en lo que nosotros querramos. Hay un montón de ejemplos, ¿no? De vas a ser doctor porque yo soy doctor. O vas a ser herrero, ¿verdad? Porque mi abuelo era herrero, yo soy herrero y tú vas a ser herrero y tus hijos y los hijos de tus hijos van a ser herreros, ¿no? No me escuché al Bogdan decir eso, pero ya hablé con él. Y de repente hay ese tipo de conceptos, ¿verdad? Qué importante es, mis amados, tener el discernimiento y la humildad para poder escuchar la voz de Dios y obedecerla. Poder recibir el consejo. Por eso, al principio de la enseñanza, yo comenzaba diciendo cuán importante es la palabra de Dios para nuestra vida. Y no solamente recibirla, sino aplicarla.
sino estar en aquellos que reciben el consejo, la llevan a cabo y delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Somos considerados como aquellos que son diligentes por cuanto construyen su casa o edifican su casa sobre la roca. Pero si nosotros, mis amados, recibimos el consejo de Dios y no llevamos a cabo el consejo, es como si edificáramos nuestra casa sobre la arena. Es cuestión de tiempo para que todo se venga abajo. Es cuestión de tiempo. Es una bomba de tiempo. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Pero es que todo está bien. Hasta ahorita la hemos llevado bien. No necesito a Dios para que mi vida esté bien. Es cuestión de tiempo. Sí. Es Dios quien nos creó. Y hay un principio muy importante. Es que dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados por Él y para Él. ¿Tú me ayudas con el piano? O César, no sé. Pues, sí. Dice ahí Hebreos 11 que los bendijo respecto a cosas venideras. Pues es a Jacob a quien Dios amó y no a Esaú. En Malaquías, el profeta, Dios habla a través de Malaquías y reprende al pueblo grandemente. Él dice, ¿tú has cuestionado mi amor por ti? Él dice, ¿no amé yo a Jacob en vez de Esaú? Bendijo Isaac a Jacob respecto a cosas venideras. Dios, después de tratar con Jacob y tratarlo mucho, le cambió el nombre a Israel. Israel significa pueblo de Dios. Escúcheme, significa aquel que es gobernado por Dios, para ser más exacto. Aquel que es gobernado por Dios. Un hombre irreverente, tramposo, que siempre trataba de salirse con las suyas. Dios lo trata y dice, ya no serás tramposo, ya no serás un mentiroso. Ahora serás gobernado por mí y de ti haré una nación. Y de ahí salen, por cuanto dice, por cuanto le prometí esto a tu padre Abraham. Y de ahí salen las 12 tribus de Israel. Ya hablaremos la semana que viene de eso. Entonces cuando ves todo el panorama dices, ya entendí por qué Hebreos dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, por todas las cosas venideras. Había mucho detrás de eso. Es que el plan de Dios desde el principio era que Jacob fuera el primogénito. Así como cuando José bendice, ¿recuerdan? Cuando Jacob bendice a los hijos de José, el menor, sí, se estará por encima del mayor. No todo el tiempo el primogénito es el primero en nacer. Los planes de Dios, mis amados, a veces son difíciles de entender. Pues estamos limitados. Pero siempre los planes de Dios son los mejores. Siempre. Siempre, mis amados. Termino con esto. Retomo lo que comenté hace un momento. El ejemplo de Isaac es que jamás es demasiado tarde para aceptar nuestro error. Jamás es demasiado tarde para decir, Señor, todo este tiempo me he conducido a mi manera. He hecho las cosas así, sabiendo, Señor, que tú quieres esto. Sabiendo que este es tu camino, pero he rehusado. Y no estoy hablando solamente de aquellos, ¿verdad?, que a lo mejor nunca han caminado en la voluntad de Dios. Estoy hablando de muchas veces aquellos que hemos caminado durante mucho tiempo al Señor, pero hay áreas en nuestras vidas que no hemos rendido y que nos hemos quedado con ellas. ¿Saben? Jamás es demasiado tarde para decirle, Señor, te entrego mi vida en una totalidad. Siempre hay áreas que Dios está trabajando. Siempre hay áreas que Dios está golpeando. Es como un cincel, ¿no? Quienes saben un poquito de construcción, cuando tú vas a demoler, no es solamente un golpe, sino son golpes específicos, en lugares específicos. Y vas debilitando la piedra, y vas debilitando la piedra, y vas golpeando por un lado y luego por otro. No siempre golpeas donde mismo.
Y de repente no tienes que pegar ni tan fuerte, sino un pop y se cae. Dios sabe, déjeme usar esa ilustración. Dios sabe cómo golpearnos, mis amados, como buen pastor. Dios sabe cuándo darnos vara y cómo darnos vara y cómo corregirnos para llevarnos por el buen camino. Amén. Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios. Él es digno, mis amados, de ser glorificado. Él es digno por cuanto Él es Dios. Y el hecho de que nosotros reconozcamos que sus planes, sus propósitos son mejores que los nuestros, es precisamente honrarlo a Él, glorificarlo a Él con nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué no cierra sus ojos ahí? Cierra sus ojos y ore a Dios. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dígale: Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque Creador de vida eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Tú eres soberano, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada ni nadie que esté por encima de ti. Aún los ángeles en el cielo y todo ser divino, todo ser creado, reconoce tu autoridad y se postra delante de ti. Todo en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella reconoce que tú eres el Señor. Perdona nuestra obstinación, nuestro orgullo al no reconocerte como tal. En todos nuestros caminos, en cada cosa que hacemos, en cada decisión que tomamos. Tú eres Dios. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Alguien puede decirle eso, levantando sus manos, decirle: Señor, tú eres el Señor. Tú eres Dios. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor.
Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Última vez le decimos: Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti. ¿Por qué no? Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Última vez le decimos: porque no hay otro Dios como tú. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Tú eres grande, Señor. Nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Mi hermano, que Dios te bendiga. Estamos despedidos. Rindamos nuestra vida en todo tiempo. Recordemos, lo importante no es lo que recibimos de Dios, sino lo que nosotros llevamos a cabo de lo que hemos recibido. Sí. Entonces el reto es aplicar el consejo de Dios. La Escritura dice que no debemos de ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Sí. En eso, mis amados, nosotros somos distinguidos como verdaderos seguidores de Cristo. Sí. Entonces, no nos quedemos solamente con lo que Dios nos dice, llevémoslo a la práctica. ¿Sí? Que Dios los bendiga, mis amados. Nos vemos el miércoles a través de Zoom, con el favor de Dios. Bendiciones. Saludos en casita, por favor.
Amén.